acomodo la pantalla en decir que agradecemos a la empresa Syntex que nos ha acompañado en este webinar. Gracias por esta invitación y yo realmente no soy un especialista en este tema, de modo que mi enfoque va a ser básicamente hacer una revisión crítica de la evidencia que hay sobre los fenómenos tromboembólicos en COVID, sobre todo por muchas de las propuestas terapéuticas que a mi punto de ver oscilan entre lo audaz y lo temerario. Nosotros sabemos que COVID es básicamente una enfermedad sistémica, que no es solamente una neumonía, y mi enfoque en este caso va a estar centrado en los efectos tromboembólicos y voy a tener distintos objetivos. Primero, ver cuáles son las evidencias clínicas de desarrollo de distintos fenómenos tromboembólicos, venosos y arteriales y de alteraciones de la coagulación. ¿Cuál es la incidencia de trombosis venosa y de embolia de pulmón? Y también cuáles son las propuestas terapéuticas. Sobre todo vamos a revisar esta cuestión de el dímero D como guía para la anticoagulación. También voy a hacer alguna discusión sobre el tema de la microtrombosis, en especial la microtrombosis pulmonar y el distrés respiratorio. Pero también me gustaría hacer una comparación del COVID con otros cuadros de sepsis y distrés respiratorio. Discutir críticamente si podemos decir que el COVID es distinto de otros distrés respiratorios y otros cuadros de sepsis, para finalmente dar lo que a mí me parece que deben ser las indicaciones actuales de la anticoagulación basadas en la evidencia científicamente disponible. El tema de las alteraciones de la coagulación en COVID, como recién ha revisado la doctora, es extremadamente complejo y hay un intento de vincular estas alteraciones de la coagulación con la respuesta inflamatoria. Y acá ya partimos con un hecho que habitualmente se generaliza de forma incorrecta, la tormenta de citoquinas en COVID. Y en realidad la tormenta de citoquinas en COVID es una mentira, porque si nosotros comparamos la respuesta inflamatoria de COVID con la de la sepsis tradicional, podríamos decir que COVID es una enfermedad hipoinflamatoria y que los niveles de interleuquina 6 son extremadamente más bajos de lo que ocurre en el shock séptico de origen bacteriano. Pero lo cierto es que hay alteraciones de la coagulación de tipo muy variado que podrían tener alguna relación con el pronóstico y con el fallo multiorgánico. Vamos a empezar por las evidencias clínicas acerca de la relación entre dímero D, trombosis y pronóstico de estos pacientes. Todos sabemos que a partir de la descripción original del COVID hay muchos reportes clínicos que remarcan el fenómeno de la activación de la coagulación y el aumento de las concentraciones plasmático dímero D como un hallazgo casi sistemático, el cual a su vez es un predictor independiente de mortalidad, incluso después de ajustar a múltiples confundidores. Este aumento del dímero D tiene una asociación con eventos clínicos relevantes, y nosotros sabemos que en COVID ha habido una muy extensa descripción de casos de trombosis venosa, embolia pulmonar, pero también múltiples embolias arteriales, desde la isquemia digital, infartos cerebrales, infarto agudo de miocardio, infarto intestinal, infarto renal, etcétera, etcétera. Una de las primeras series encontró, una serie de algo menos de 200 pacientes, que los no sobrevivientes, que los pacientes que se morían, tenían niveles de dímero D que eran mayores que los sobrevivientes. Otro estudio, también de casi 200 pacientes, encontró
que los valores de dímero D eran mucho mayores en los pacientes que se morían que en los que sobrevivían, en los cuales los niveles eran casi normales, y que los niveles de dímero D eran predictores independientes de mortalidad. Como mostraba la doctora, estudios anatomopatológicos han encontrado muy extensas, muy diseminadas evidencias de trombosis venosa y de embolia pulmonar en pacientes con COVID. También yo voy a simplemente nombrar algunas de las ya innumerables series clínicas. Se han descrito trombosis venosa profunda y embolia de pulmón, como me he hecho 4 pacientes, casi el 80% desarrolló o trombosis venosa profunda o embolia de pulmón. Y esto, por supuesto, estos pacientes tuvieron mayores niveles de dímero D. En otro estudio también pequeño, el tromboembolismo sintomático estuvo presente en la 1/4 parte de los pacientes y el 8% adicional fue asintomático. En este otro estudio, la trombosis venosa profunda se encontró en el 25% de los pacientes y el dímero D tuvo una alta capacidad predictiva de la presencia de trombosis venosa profunda. También otros estudios muestran una alta sensibilidad, pero una pobre especificidad, una muy pobre especificidad del dímero D para el diagnóstico de la trombosis venosa. Este es un estudio holandés muy elegante en el que estudiaron la incidencia acumulada de trombosis venosa profunda y de embolia de pulmón en pacientes con COVID y encontraron que esa incidencia acumulativa era tan alta como el 41%. En una serie ya mucho mayor, de más de 3.000 pacientes en Nueva York, los eventos trombóticos, ya sea venosos o arteriales, fueron del 16%, pero en los pacientes críticos, mucho más, 29%. Y el dímero D fue un predictor independiente de trombosis, y la trombosis, a su vez, fue un predictor independiente de mortalidad. Por el contrario, en otra serie muy grande de Nueva York, en casi 6.000 pacientes, los niveles de dímero D estuvieron en muchos casos dentro del rango normal. Y hay otras series grandes en donde la incidencia de fenómenos tromboembólicos solamente alcanzó el 8%. Entonces, hasta ahora podemos decir que los fenómenos tromboembólicos parecen ser frecuentes y parecen estar asociados con los niveles de dímero D. Otro tema muy importante es el de la trombosis microvascular, sobre todo pulmonar. Distintas series de estudios anatomopatológicos han encontrado la presencia de trombosis microvascular en el pulmón, ya como un hecho casi sistemático. No solamente trombosis microvascular, sino también fenómenos de angiogénesis. Y en este estudio muy interesante, muy minucioso, en una cantidad pequeña así de pacientes publicado en New England, se comparó la anatomopatología en pacientes con distrés por COVID y por H1 y N1. En ambos se encontró daño del blur difuso, lesiones citopatológicas características de distrés respiratorio, y en ambos también hubo daño endotelial, microtrombosis y fenómenos de angiogénesis, pero estos fueron más comunes, más intensos en los pacientes con COVID. Otra serie también encontró la microangiopatía trombótica como un hecho usual. De modo que podemos ya generalizar que la microangiopatía trombótica es un fenómeno común, usual, predecible en el distrés respiratorio vinculado a COVID. ¿Qué pasa en otros distrés respiratorios? Esto vamos a discutirlo más adelante. Pero también acá surge otro tema que la doctora planteó muy bien, pese a que el COVID es primariamente una neumonía, se ha propuesto que la trombosis microvascular sea un mecanismo de fallo multiorgánico. Y en este sentido hay reportes anatomopatológicos
contradictorios y escasos sobre el compromiso microcirculatorio extrapulmonar. Nosotros estamos haciendo un estudio multicéntrico que está encabezado por Vanina Edul, en el que estamos estudiando el comportamiento de la microcirculación sublingual, evaluada por videomicroscopía en pacientes con COVID. Y este es un reporte preliminar de los primeros 27 pacientes que tenían distrés respiratorio grave, pacientes que tenían niveles elevados de dímero D, y los hallazgos más importantes en este estudio, notables, fueron que de la misma forma que había angiogénesis en el pulmón, nosotros encontramos un gran aumento de la densidad vascular comparado con los valores de voluntarios normales. Y por el contrario, las otras alteraciones como la presencia de capilares con flujo detenido, con flujo intermitente, o la disminución de la velocidad de los glóbulos rojos, fueron solamente sutiles. Acá en este video ustedes pueden ver lo que es una microcirculación sublingual en un individuo normal, pueden ver los capilares y las vénulas. Esta es una microcirculación absolutamente normal, y vamos a compararlo ahora con un paciente con COVID que tiene un gran aumento de la densidad microvascular y solamente hay alteraciones de la perfusión en muy poquitos vasos. Esta es una microangiopatía trombótica, un paciente con CID. Vean que los capilares están todos detenidos, solamente hay flujo en las vénulas. Y esta es una microcirculación de un paciente séptico caracterizada por heterogeneidad. Capilares con flujo detenido, flujo lento, flujo intermitente, la gran heterogeneidad que caracteriza la microcirculación séptica. Pero enfáticamente podemos decir que los pacientes con COVID, aunque tienen sutiles alteraciones en las características de la perfusión, no tienen una microangiopatía trombótica, por lo menos expresada a nivel sublingual. Y sí, tal vez como evidencia de la activación de factores angiogénicos o del reclutamiento inducido por la hipoxia, estos pacientes tienen aumento de la densidad vascular. Pero definitivamente nosotros no encontramos en la microcirculación sublingual de los pacientes con COVID una microangiopatía trombótica. ¿Cuál es el rol de la heparina, los fibrinolíticos en esta entidad? ¿Cuál es la evidencia que existe? En esta serie de 449 pacientes con COVID grave de Wuhan, se encontró que había la conclusión de este estudio es que la administración de heparina puede reducir la mortalidad. En realidad, estos 449 pacientes, 99 de ellos recibieron heparina durante un periodo mayor de 7 días, y en esos pacientes la mortalidad fue menor. En realidad, como ustedes ven, los que trataron con heparina en el análisis multivariado tuvieron una tendencia a menor mortalidad, pero esto no alcanzó valores estadísticamente significativos. Y los pacientes, además, recibieron dosis profilácticas, no anticoagulantes, dosis de 40 a 60 miligramos de enoxaparina o 10.000 o 15.000 unidades de heparina no fraccionada por día. De modo que esta es simplemente la profilaxis que damos en todos los pacientes. Contrariamente al mensaje, a la conclusión de ese trabajo, en realidad no se demuestra nada acerca de los beneficios de la heparina. Y esto es importante porque muchos autores, incluso sociedades, plantean que los niveles de dímero D, por ejemplo, valores de dímero D superiores a 3 microgramos por mililitro, 6 veces por arriba del valor normal, deberían ser indicación de anticoagulación terapéutica. Incluso hay recomendaciones de algunos hospitales del uso de no solamente heparina en dosis anticoagulantes, sino que de acuerdo a la gravedad de la hipoxemia, la administración de fibrinolíticos. Incluso hay una reciente recomendación y una pequeña serie de pacientes en las que dan incluso
una recomendación definida de cómo usar fibrinolítico, lo cual a mí me parece demencial, respetuosamente. Pero nosotros hemos discutido cómo es la trombosis venosa profunda, cómo es la microtrombosis en el lecho vascular pulmonar, en el COVID. Pero ¿qué pasa en el shock séptico y en el distrés respiratorio de otro origen? Porque es una descripción clásica el fenómeno de la inmunotrombosis en el shock séptico. La sepsis invariablemente está asociada con activación de la coagulación e inhibición de la fibrinólisis, y todos sabemos, desde hace muchos años, que hay una interacción entre coagulación e inflamación, y en estas circunstancias los tratamientos anticoagulantes no han demostrado beneficio alguno. Esta es una serie de China, en el que compararon pacientes que tenían enfermedad por COVID con pacientes con distrés que no tenían COVID. Y los niveles de dímero D fueron definitivamente parecidos. En realidad, los pacientes que tenían neumonía no vinculada a un COVID tuvieron una tendencia a niveles de dímero D más elevados. Otro estudio muy interesante publicado en Intensive Care Medicine compara enfermos con distrés respiratorio vinculado a COVID con distrés respiratorio no COVID. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, los pacientes con distrés con COVID tenían niveles de dímero D que eran más bajos que los pacientes que tenían distrés respiratorio no vinculado a COVID. Y además, los niveles de antitrombina 3 eran más altos en los pacientes con COVID. En este estudio se analizaron la incidencia de trombosis venosa profunda y embolia de pulmón. Y en general, los fenómenos tromboembólicos fueron mayores en COVID, pero no de trombosis venosa profunda. Y hay algunas cosas de este estudio que a mí me resultan muy curiosas, como que en realidad los pacientes con COVID parecían tener un estado procoagulante menos importante que los pacientes con distrés respiratorio no vinculado a COVID. Y además, una cosa muy interesante es que la trombosis venosa profunda fue igual en los dos grupos, y si bien la embolia de pulmón fue mayor en los pacientes con COVID, hicieron una cantidad impresionante de angioTAC en las 2/3 partes de los pacientes con COVID. Al otro grupo no se dice, no está especificado en materiales y métodos a cuánto se le hizo. Por lo tanto, yo pienso que acá puede haber un sesgo diagnóstico. Por otro lado, el dímero D característicamente está elevado en la sepsis, y yo he revisado algunos trabajos. Vean estos niveles de dímero D, en algunos casos 6, 8 veces por arriba de lo normal, incluso con una evolutividad en el tiempo, como a medida que se agrava la sepsis aumentan los niveles de dímero D. Otra serie más, altos niveles de dímero D, niveles de dímero D que son mayores en los no sobrevivientes que en los pacientes que sobreviven. Esta es una gran serie de casi 1000 neumonías de la comunidad en 28 hospitales de Estados Unidos, y como ustedes pueden ver, el 80% de los pacientes tuvieron niveles elevados de dímero D, aunque con una asociación débil con la gravedad y la mortalidad. Y esto, a mí me gustaría verlo con un poquito más de detenimiento, es un subanálisis del estudio PROGRESS, ese estudio en donde se analizó los eventuales beneficios de la proteína C recombinante humana en los pacientes con sepsis. Y como ustedes pueden ver aquí, el 99.7% de los pacientes tuvieron niveles elevados de dímero D, con valores medios de 4.2. Incluso el percentilo 25 era más de 4 veces el valor normal. Por supuesto, como ustedes pueden ver aquí, a medida que aumentan los percentilos de gravedad de Apache, mayores son los niveles de dímero D.
En definitiva, yo lo que quiero decir es que el aumento del dímero D es un fenómeno universal en todo tipo de sepsis. La otra cuestión es si la incidencia de trombosis venosa profunda y de embolia de pulmón es distinta en COVID que en otras formas de sepsis. Y a mí me gustaría revisar algunos datos. Este es un estudio en el que se evalúa la incidencia acumulativa de trombosis venosa profunda en pacientes críticos, y esta incidencia acumulativa hace que a los 28 días sea del 10%, un valor semejante a de algunas series con COVID, pero hay otras series. Vean esta, qué interesante, un estudio prospectivo, multicéntrico, donde a los pacientes se los estudió con un protocolo bien definido para descartar fenómenos tromboembólicos. Y de estos 113 pacientes, en el 37% hubo distintos fenómenos tromboembólicos, en especial trombosis venosa profunda y, en menor medida, embolia del pulmón. De modo que en la sepsis el tromboembolismo puede estar en más de la tercera parte de los pacientes. Otro estudio más, en pacientes internados por enfermedades médicas agudas, en el que se hizo Doppler de miembros inferiores en forma sistemática y encontró trombosis venosa profunda silente proximal en el 5% y distal en el 16%. Es decir, 21% de trombosis venosa profunda eran enfermos internados por patologías médicas agudas. Y esta es una revisión donde se analiza precisamente la alta incidencia de trombosis venosa profunda en distintas patologías médicas. Entonces, más allá de que la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón parece ser tan frecuente en enfermos con shock séptico que en COVID, también hay alguna evidencia muy importante sobre la microangiopatía trombótica pulmonar. Esto que les muestro acá es una de las descripciones originales de la anatomopatología del distrés respiratorio. Y aquí se encontró tromboembolismo en 21 de 22 pacientes, macroembolismo en 19 y microangiopatía trombótica en 19. Esto es muy importante. La mayor parte de los pacientes con distrés respiratorio tienen también microangiopatía trombótica. Este es otro trabajo muy interesante en el que se estudiaron pacientes con SARS, con otra infección por coronavirus, y se los comparó con un control que tenía distrés respiratorio no vinculado a SARS. Y en ambos casos se encontraron frecuentemente microtrombos e infartos pulmonares. De modo que la microangiopatía trombótica es también un hallazgo sistemático en cualquier distrés respiratorio. Incluso esto se ha reproducido experimentalmente. Y se ha reproducido experimentalmente a partir de hallazgos anatomopatológicos de pacientes con gripe española. Ustedes saben que los pacientes con gripe española se morían después de sobreinfectarse con neumococo. Y estudios anatomopatológicos en muestras de hace más de un siglo encontraron microangiopatía trombótica de origen inflamatorio. Y en un modelo experimental de ratones inoculados con virus de influenza H1N1 de la cepa del 1918, seguidos por infección por estreptococo neumonía en 72 horas, se reprodujo lo mismo, y la coinfección no solamente exacerbó la injuria pulmonar, sino también la microangiopatía trombótica difusa. De modo que en estos casos ocurre la clásica tríada de Virchow: el fenómeno de trombosis por hipercoagulabilidad, la disminución del flujo, la congestión del flujo y el daño endotelial. Y esto no es un fenómeno original de la infección por COVID, sino que es algo que puede ocurrir en cualquier infección.
Hay una revisión excelsa publicada hace pocos años en la American Journal of Physiology, en la que analiza estos eventos sistemáticos de trombosis microvascular en el distrés respiratorio. Y como conclusión de esto, plantea que la trombosis microvascular es un fenómeno común, sistemático, en el distrés respiratorio inducido por sepsis, y que esta trombosis inicialmente favorece la lesión endotelial y la progresión del distrés. Pero sin embargo, en etapas avanzadas del distrés respiratorio, la trombosis es parte de los mecanismos de reparación y precisamente este sería uno de los fenómenos subyacentes a por qué todos los tratamientos anticoagulantes hasta ahora no han demostrado ningún beneficio definido en esta patología. Y en este sentido, muestro rápidamente un metaanálisis de 24 ensayos clínicos controlados, involucrando casi 15.000 pacientes, que evaluaron distintas formas de anticoagulación, desde uso de heparina, antitrombina 3, proteína C recombinante, etcétera, etcétera. Y estos estudios muestran que las terapéuticas anticoagulantes en la sepsis no tienen ningún efecto sobre la mortalidad y sí producen mayor incidencia de sangrado, por su predecible bajo perfil de seguridad. Y para terminar esta cuestión, yo también quiero mostrar un trabajo recientemente publicado en Blood, un estudio retrospectivo pero multicéntrico en Massachusetts, en 400 pacientes hospitalizados, casi 150 eran críticos, todos recibieron terapéutica antitrombótica. Y en este estudio se encontró una incidencia de fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos, habitual común a lo que ocurre en otros pacientes sépticos. Sin embargo, el sangrado fue tan frecuente como los fenómenos trombóticos. Y en un editorial acompañante, también publicado en Blood, se cuestiona seriamente todo esto que venimos hablando. Por un lado, los fenómenos tromboembólicos son más frecuentes en COVID que en otras infecciones. Y en esto, la anticoagulación puede indicarse empíricamente, y el autor del editorial fuertemente establece que ninguna terapéutica anticoagulante puede hacerse en ausencia de una demostración de fenómenos tromboembólicos mayores hasta que ensayos clínicos controlados puedan demostrar que esto tiene alguna racionalidad. Entonces, planteando también lo que decía la doctora, la heparina nebulizada es una hipótesis muy interesante, no solamente en COVID, sino en cualquier distrés respiratorio. Hay datos experimentales que son muy interesantes y algunos datos clínicos preliminares. Y en realidad la heparina tiene múltiples efectos, además del anticoagulante, y nebulizada además podría contribuir por sus acciones mucolíticas, por su acción antiviral, por la inhibición de la activación de la coagulación, por la liberación de mediadores proinflamatorios y por reducción de las NETs que parecen ser centrales para la lesión pulmonar. Pero esto, por supuesto, es área experimental. No estamos autorizados a usar heparina, excepto que lo hagamos en el marco, nebulizada me refiero, excepto que lo hagamos en el marco de un ensayo clínico controlado. Entonces, para hacer una síntesis de mi exposición, yo diría que COVID presenta un estado de hipercoagulabilidad con fenómenos tromboembólicos comunes como trombosis venosa profunda, embolia de pulmón y trombosis microvascular pulmonar. Y que la presencia de estas condiciones parece asociarse con un incremento de la morbimortalidad. Sin embargo, esto parece ser exactamente igual en otras infecciones, tanto virales como bacterianas.
Y la mayor predisposición de COVID a estos fenómenos y los beneficios de la anticoagulación plena, la antiagregación con aspirina u otras terapéuticas anticoagulantes son hipótesis que todavía no tienen ninguna demostración. Y por lo tanto, yo basándome en recomendaciones de múltiples sociedades y consensos, diría que en ausencia de contraindicaciones, ya sea sangrado activo o menos de 30.000 plaquetas, todos los pacientes críticos y tal vez todos los pacientes internados por COVID deben recibir profilaxis antitrombótica. Por ejemplo, 40 miligramos de enoxaparina cada 24 horas y la función renal marca que el clearance de creatinina es mayor de 30 mililitros minuto, o 5.000 unidades de heparina no fraccionada cada 8 o 12 horas. Probablemente para minimizar el contacto, la enoxaparina es la droga de elección. La profilaxis ajustada tiene un rol incierto y probablemente para esto también deberemos esperar el resultado de los varios ensayos controlados que están en marcha. Por lo tanto, yo creo que la anticoagulación plena solamente está indicada en presencia de indicaciones definidas clásicas como la trombosis venosa profunda, la embolia de pulmón, embolias arteriales o coagulación intravascular con fenómenos isquémicos graves. Y por supuesto las indicaciones habituales en los síndromes coronarios agudos. La elevación del dímero D, alteraciones de las pruebas de laboratorio oído, su combinación, en mi opinión y la de muchas sociedades y consensos, no deben ser indicaciones de anticoagulación terapéutica. Bueno, muchas gracias.